Hola, ¿cómo están todos por allá? Yo soy Carmen y este canal es Mensajes de tu Ser Interno. Aquí son esos mensajitos tan bonitos, tan sutiles y tan directos que nos manda nuestro ser interno para que podamos en cualquier momento reflexionar ante eso y de verdad ponernos un poquito, como que dice, en órbita con esos sentimientos de amor y desamor. Muchísimas veces uno se pregunta, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me hizo esto? Yo no me lo merecía. A lo mejor sí te lo merecías, quizás por no haber sabido gerenciar realmente tu relación. Mira, en este caso, aquí sacando yo unas cartitas que saqué ahorita, pude darme cuenta de la siguiente. Vamos a ver, aquí de todas estas que tengo. Mira, hay una que dice así, déjame leerla con calma porque la vamos a ir dilucidando poco a poco y la vamos a ir, como digo, reflexionando. La cuestión dice así, disculpen si hay un ruido afuera, pero es un camión que está pasando porque están haciendo una construcción por aquí cerca y la distancia le ha hecho reflexionar. Oye bien, viene a pedirte una oportunidad. ¿Tú crees que eso sea posible? Que después de que esa persona se fue, la distancia quizás le haya hecho reflexionar y venga a pedirte una oportunidad. Yo sí lo creo. Yo lo creo de todas. Vamos a ver por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos que pensar o por qué nos dice nuestro ser interno que la distancia le ha hecho reflexionar? Mira, hay un dicho que dice, para empezar, que uno no sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde. De repente a lo mejor le brindaste la mejor de las oportunidades. Quizás le diste amor a manos llenas. Quizás esa persona no tenía que moverse para nada. Mira, lo que le faltaba, como quien dice por ahí, era sarna para rascarse. No le faltaba nada, todo se lo diste, todo lo tenía a sus pies. Eras realmente la persona maravillosa y incondicional para esa persona. ¿Sabes? Fuiste o eras para esa persona el amor incondicional. Cuando esta persona cae en cuenta y se da cuenta y busca en el diccionario qué significa incondicional, se da cuenta realmente que eso fue lo que tú fuiste para esa persona. Una persona incondicional ante todo. Primero esa persona antes que tú. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Todo lo hacías todo rodaba alrededor de esa persona. Esa persona lo que tenía era que ser, como quien dice, mover un dedito y ya tú salías corriendo a ver qué era lo que esa persona quería. ¿Tú crees que va a encontrarse, aquí entre nos, tú y yo hablando, tú crees que esa persona se va a encontrar a alguien igual que tú? Que va a dar esa cantidad de amor a manos llenas, sin medir, sin nada, sin medir para nada, así a lo exagerado. Va a encontrar a otra persona así fuera de tu vida, que no seas tú. Yo me permito y me permites que lo dude mucho. Porque quizás una persona como tú, que le diste ese amor que le diste, de verdad, para conseguir otro igual, yo no creo. A lo mejor, ponle tú, vamos a hablar aquí como muy peladamente. A lo mejor no fuiste la gran maravilla del mundo. Diste lo que pudiste dar. Y diste con el amor. Diste incondicionalmente. Diste lo que pudiste dar. Y a lo mejor esa persona estaba buscando era alguna otra cosa mejor. Porque ya no le bastaba. Como era tan fácil lo que tú le dabas, para ti quizás no era tan fácil tener que sacrificar tantas cosas para darle. Pero para esa persona era muy, pero muy fácil que le dieras. Total, no le estaba costando un peso, no le estaba costando nada, le estaba costando cero. Y entonces no estaba quizás pudiendo saber cómo estabas tú dando ese amor. Que lo estabas dando de verdad con todo tu corazón y toda tu alma, porque te nacía hacerlo así, porque esa persona te inspiraba ese amor, esas ganas de dar,
Más a esa persona pareciera ser que tú no le inspirabas mucho, que digamos. Pero ¿por qué no le inspirabas? Porque tú no eres capaz de inspirar. No es eso, sino porque no le dejabas inspirarse. No dejabas que esa persona pensara. La tenías siempre en su zona de confort, como un muñequito o una muñequita. Y esa persona de verdad se acostumbró a esa gran buena vida que le dabas de amor incondicional, que resulta que a todas estas, esa persona no tenía por qué matarse la cabeza para nada. Y se le hizo muy fácil tener que dejarte e irse. Muy, pero muy fácil. Lo peor de todo para este tipo de personas así es que siempre se están creyendo que el amor es así. Y que en la esquina, cuando se consigan a alguien con quien se fueron o lo que fuere, o consiguen a alguien supuestamente mejor que tú, piensan que el amor es así y van a pretender y van a esperar y van a querer y van a exigir el amor incondicional que tú les dabas. La torta. Ahí es donde cae la persona en cuenta que nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, mi amor. Ah, la canción de Nadie como tú. Bueno, esa misma te la va a estar cantando esa persona, porque ahí es donde se va a dar cuenta que como tú no hay nadie para amarle. Quizás a lo mejor pueden haber otras personas que amen como tú, probablemente, pero no a esa persona. Porque como tú hay miles o habemos miles de personas que podemos amar de esa manera, pero no a la misma persona. Olvídate, esa persona no va a tener la gran suerte de que todas las personas que se consigan la van a amar de esa manera. Habrán excepciones, pero lo dudo. Nunca será igual, es lo que quiero decir. Nunca será igual la manera como tú le amaste, la manera como esa persona, entre comillas, se acostumbró a ti. Y ahora sabe que de verdad salió de esa zona de confort porque se fue o tuviste que sacarle. Yo no lo sé. Aquí no sabemos cómo fue la cuestión. Lo cierto es que esta persona ya no está contigo. Entonces la distancia le ha hecho reflexionar. Si está con alguien, se va a dar cuenta más rápido todavía que no todo el tiempo se está mereciendo lo mismo. Que esa persona que le estaba dando ese cariño y ese amor a manos llenas incondicionalmente ya no está. Ahora esa persona va a pensar, va a querer empezar la cabeza se le va a empezar a estallar. ¿Sabe por qué? Porque ahora sí va a comenzar a pensar, ahora sí va a comenzar a detallar, y ahora sí es verdad que como está fuera de su zona de control, de confort, ahora sí va a saber que tiene que pensar. Y lo primero que va a pensar, te lo digo y te lo juro, y así es necesito volver. Necesito una oportunidad otra vez. Es que será que fulanito o fulanita me va a dar otra vez esa oportunidad que perdí. Es que será suficiente ese amor que esa persona tenía por mí, que yo puedo ir y me puede perdonar. Momentico, no te me equivoques. No te me equivoques. No, que no te venga a salir ahora con el cuento de que entonces ¿qué tanto me querías? Si me querías tanto así, ¿por qué no me esperaste? ¿O por qué no me perdonas? No, señor, no, señora. Cuidadito con eso. Porque eso sí es como quien dice, querer hacerse el víctima o la víctima. Eso sí, ahí sí es verdad que muchos de ustedes van a tener que escuchar eso. Pero yo vine aquí a que me perdonaras. Tú no era que me querías tanto a manos llenas. ¿Y por qué no me perdonas? Porque no te lo mereces. Punto. That's it, that's all. No te lo mereces. Se finí. Antes yo creía que te merecías ese amor, pero ya veo que no. Lo que hice fue echar ese amor en un balde roto. Así que no te lo mereces. ¿O es que creías que toda la vida, hasta que yo me muriera, toda la vida, quizás hasta en la otra vida, yo te iba a seguir amando? Yo te iba a seguir rindiendo la pleitesía que tú dejaste tirada. Por favor, claro que no. Todo eso, esa persona va a empezar a pensar.
¿Me querrá? ¿Todavía estaré a tiempo? ¿Será que yo tengo una oportunidad otra vez con esta persona? Yo creo que sí, porque fíjate que, hablándole a los amigos, pues, vamos a decirlo así, para no decir que está hablando solo o sola. Yo creo que sí me puede perdonar porque de verdad que me quería tanto y lo que yo dijera, o sea, se harta y se llena la boca diciendo eso, por cierto. Yo lo que yo pedía, esa persona pisaba, por donde yo pisaba, besaba el piso con lo que yo hacía o por donde yo iba. Yo no tenía sino que abrir la boca y apenas yo terminaba una palabra, ya esa persona sabía lo que yo quería. ¿Y por qué no te vas a alguna otra persona para ver si esa otra persona, donde quieras que estés, puedes tocarle la puerta a alguien más a ver si te puede dar ese mismo amor? ¿Por qué tienes que volver otra vez a la anterior? ¿Por qué no buscas a alguna otra si realmente te lo mereces? Porque sabe que no es así, porque ya empezó a darse cuenta que de verdad no donde quiera va a encontrar ese amor. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir? No es que tú seas lo máximo, que vamos a decir así, que tú eres el fenómeno del amor. No, sino que el amor, como esa persona estaba acostumbrada a recibir, ya no va a recibir en ningún lado, sino contigo. Recibía contigo, yo quiero decir, porque a lo mejor ya será como muy tarde para ese momento. Ponle tú que tú todavía quieras a esa persona. Tú le vas a recibir con los brazos abiertos de una vez sin pedirle ni siquiera pedirle un esfuerzo. Tú sabes que no, ¿verdad? Tú sabes que ahora tú no puedes volver a cometer ese mismo error. Entonces, la distancia le ha hecho reflexionar. Ahora viene la segunda parte, que es, viene a pedirte una oportunidad. Eso es fijo. Mira, escríbelo, que eso es así. Cuando alguien se va de una relación a sabienda que la otra persona no hizo nada, sino todo lo contrario, querer y querer más, pero esa persona por capricho, porque ya se sentía aburrido, fastidiado, porque no había nada que hacer, porque todos se lo hacían, esa persona va a buscarse otras aventuras más calientes o más peligrosas, aventuras entonces se encuentra con que se echa tremenda estrellada. Cuando pasa eso, el 95,4%, te lo digo porque lo leí en un reportaje, de esas personas regresan. Muchas de ellas, palabra cierta, muchas de ellas regresan como pidiendo otra vez su puesto, como que otra vez añorando el puesto que tenían, con todas las facilidades del mundo. Las quieren igualito, quieren el mismo tratamiento que se le hizo antes, lo quieren otra vez. Allá tú, mi amor, si tú le vas a dar esa concesión otra vez, porque no va a pasar ni 15 días cuando se te vuelva a ir. Bueno, que si en caso tal de que se te vaya nuevamente, ya tú sabes cómo es la cosa, ya tú tendrías que darte cuenta qué tipo de persona es, que realmente no se puede confiar. Pero si tú quieres que esa relación se conserve y sientes que todavía quieres y sientes que tú todavía puedes dar esa felicidad y que a lo mejor esa persona, posiblemente tú aceptas el error de que gran parte de tu culpa pudo haber sido el hecho de que le diste a manos llenas. Entonces, si sabes medir ahora y sabes acomodar como debe ser y sabes manejar ese timón de ese barco, yo te aseguro que pasarán muchísimas lunas antes de que vaya a volver otro resquebrajamiento. A menos que esa persona de verdad sea bien mal agradecida, que lo que esté buscando nada más es la comodidad contigo. Eso sí sería, pero como tú es lo primero que le vas a mostrar, aquí se acabó el hotel de 5 estrellas, ya se acabó. Ahora lo que hay es un hotelito de esos de carretera. Eso es lo que hay. Eso es lo que quieres. Vas a tener que empezar por allí. Entonces, si la persona está dispuesta a aceptarlo así, entonces ya tendremos que ir diciendo, la cosa se está acomodando. Como que la cosa va más o menos bien, pero no bajes la guardia. No bajes la guardia. Porque bajar la guardia significa que se dé cuenta, está vulnerable, se da cuenta y luego viene otra vez a lo mismo.
Aquí en definitivas cuentas, sí, quien tiene que tomar las decisiones y asumir el mando y agarrar ese timón y tomar, digamos, ejercer la presidencia de todo esto, eres tú y solamente tú. Y esa persona tiene que estar en la disposición de acatar lo que tú le digas, porque ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser pañitos y pancitos dulces todo el tiempo con café con leche. No, señor. Ahora le toca duro. Ahora sí que le va a tocar duro. Y eso, vamos a decirlo así, es una alegría que tú tienes que recibir del universo porque aprendiste una lección y ahora estás enseñando a alguien también a saber amar. Tú amabas, sí, pero amar así a manos llenas es saber amar. A veces no. A veces también hay que aprender a amar de verdad para que esto no suceda. Entonces, ahora aprendiste, estás enseñando a alguien y ¿qué te digo? Pues todo tendría que salir mucho mejor. Y todo depende mucho de lo que tú, de tus reacciones y de tus acciones. Vamos a ver qué 3 cartitas hay acá que te puedan decir un poquito más, que te puedan terminar de ampliar este panorama. Consejos o advertencias, si se quiere. Vamos a ver. Mira cómo se acomodaría todo. Ya las cosas serían más claras, ya todo sería como más, digamos, todo brillaría, todo estaría como más en su puesto, como que cada quien estaría luchando por fabricar su propia felicidad para el otro, ¿entiendes? Entonces ya estaríamos hablando en partes iguales. La sociedad sería 50 y 50. Vamos a ver qué otra. Aquí, mira, el hecho de que tú, cuando esta persona regrese, si realmente la quieres aceptar, estamos asumiendo que tú la quieres regresar otra vez, que tú quieres aceptarla. No salgas de tu cuadro, de ese cuadro estricto que tienes. No un paso atrás, no claudiques y no que no te vean la debilidad por ninguna parte. Cuidadito pues. Y la tercera y última carta sería esta. Mira, esa persona perdió las esperanzas de todas de querer volver a hacer lo mismo que hacía antes. Ya esta persona, como quien dice, estaba en el pedestal y lo mandaron a bajar al piso y ahora eres tú quien está arriba. Ahora eres tú quien desde arriba da las órdenes. Así mismo es. Y si en algún momento esta persona quisiera alcanzarte, tendría que trabajar duro para ello, ¿sabes? Ya no está en su zona de confort. Ahora le toca a esa persona realmente levantarse, levitar si es posible para llegar a donde tú estás. Pero de ahí no te bajes, por favor, no te bajes. Nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado amigo o amiga, mi gente. Y de verdad espero que esta reflexión les dé donde tiene que darles y que aquellas personas que de verdad aman de esa manera tan desmedida, que se den cuenta que eso a veces no es bueno. La distancia le ha hecho reflexionar. Ahora viene a pedirte una oportunidad. ¡Ja! ¿No te va a venir a pedir una oportunidad? Claro que sí. Ahora eres tú quien se la va a dar como debe ser. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido amigo, mi querida amiga. Los quiero, pero un montón, un montón. Gracias por tantas suscripciones que me han dado y tantas visitas y tantos likes. Me encanta, sobre todo los comentarios. A veces no los puedo responder porque de verdad son muchos, pero sí los leo. En las noches cuando me voy a dormir, lo primero que hago es ponerme a leer mis comentarios antes de que me dé sueño. Así será, así es. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye, los quiero mucho, mucho, mucho. Bye bye.